Nos remontamos a diciembre de 2005. Ahí comenzó esta historia y algunos de los audios también para sacudir un poco la memoria. Oyes Risco. Levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. Ahora salen muchas mentiras. Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. Estamos hablando de una secuestradora, una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda. Si fuese por mí, yo concedería el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia. Desde que Rosa Isela era secretaria de Seguridad, se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura. Ya es un hecho la resolución, la libertad distributoria. 20 años resumidos en... ¿Qué duró, productora? 2 minutos, minuto y medio, esta cascada de audios. Dejemos claro de entrada, Israel Vallarta fue absuelto, recibió una sentencia absolutoria. La Fiscalía General de la República no pudo probar los delitos que se le imputó. Lo que realmente probó, pues bueno, fue que se trató, en todo caso, de un montaje, de una simulación también. Y eso es importante para empezar esta conversación. Y me da muchísimo gusto que me acompañe en la línea Jorge Volpi. Él es escritor, él es autor y Premio Alfaguara 2018 por el libro Una novela criminal, que habla justamente de esto. Como nadie, exploró miles de fojas, miles de expedientes para contarnos y traernos esta historia. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué te parecieron los audios? Un poco para sacudir la memoria de lo que ha sucedido en los últimos casi 20 años, Jorge. Claro, como decías, es muy estremecedor escuchar el primer audio de la captura y el audio final de la liberación, ¿no? 20 años que se dicen y se parecerían fáciles, y sin embargo, ¿quién va a repararle no solamente a Israel, sino a toda su familia, que fue objeto de una persecución sistemática por parte del Estado mexicano todo este tiempo? Y no olvidemos que todavía quedan 2 parientes de Israel en la cárcel, aunque 3 más ya hayan sido liberados. 2 más quedan en la cárcel, eso es importante decirlo entonces. Exactamente, sí. Y era interesante también cuando en 2018 publicaste esta extraordinaria novela, el hecho de decir, ya dabas casi por muerta esa carrera de abogado que estudiaste, de derecho, y cuando tomas este expediente, cuando tomas este caso, dices, ahora sí que todo lo aprendido en la carrera, porque también eres abogado, Jorge, lo recuperas y lo mezclas con lo mejor de tu pluma contándonos esta historia. ¿Por dónde empezarías a contarle 20 años después a los radioescuchas la historia de Israel Vallarta, Jorge? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que ocurrirán a partir de ahora es que por fin Israel va a tener su propia voz para contar su versión de los hechos. A lo largo de estos casi 20 años que estuvo detenido, se le impidió casi siempre poder hablar. Los pocos que pudimos visitarlo en prisión fue en condiciones siempre acotadas y difíciles. Las pocas declaraciones que pudo hacer a la prensa también, y por fin vamos a poder escucharlo, y quizá esa es una de las cosas más significativas que ocurrirán a partir de ahora. Oír su propia versión de los hechos. Pero por supuesto han pasado 20 años y con eso pues más de una generación, Javier, lo que significa que para muchos jóvenes que seguramente te están escuchando ni siquiera saben lo que ocurrió hace casi 20 años en ese otro México, que sin embargo no es muy distinto del actual, cuando, motivado muy probablemente por una venganza personal, empresarial, Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Federal, por lo tanto, utiliza todo el poder del Estado para detener a Israel Vallarta y a Florence Cassé, para mantenerlo incomunicado durante un día y torturado sistemáticamente, para el día siguiente llevar a cabo una puesta en escena más que un montaje, en donde se le reintegra al
lugar en el que vivía y a donde se lleva ahí muy probablemente a las 3 víctimas o presuntas víctimas de secuestro, donde en complicidad con las 2 principales televisoras y varias difusoras, pero sobre todo Televisa y TV Azteca, transmiten durante horas la supuesta captura en vivo, que no era otra cosa más que eso, una especie de obra teatral montada por Luis Cárdenas Palomino por órdenes de Genaro García Luna. Y cómo a partir de ahí pues se va a desatar este caso que es excepcional en muchos sentidos, por la nacionalidad francesa de Florence, por la crisis diplomática que se abrirá entre Sarkozy y Calderón, por la relevancia con la que llegará el caso de Florence a la Suprema Corte, pero que en otros sentidos, y es quizá lo más terrible, es un caso normal. Claro. Muchos otros Israel Vallartas, decenas, centenares tal vez, están en nuestras cárceles precisamente por la misma manipulación de la justicia, por la misma presión mediática, por la misma confabulación de sectores del poder. ¿De qué se le acusaba, Jorge, a Israel Vallarta que nunca se pudo probar? Se le acusaba de varios secuestros, no solamente de los 3 secuestros de las víctimas que fueron en teoría liberadas ese día y que sabemos que ese día no ocurrió. Todavía no sabemos bien cuál fue el estatus de estas víctimas, ¿no? De Cristina Ríos y de su hijo, probablemente secuestrados efectivamente, pero no sabemos por quién ni liberados cuándo. De Ezequiel no sabemos si en realidad era una víctima o parte de otra banda de secuestradores que de esta manera podía liberarse del peso de la justicia, pero también fue acusado anteriormente de eso, del secuestro de una joven en ese momento, Valeria Cheja, y más adelante ya en la confabulación de la policía, acusado también del secuestro de un empresario, Shlomo Segal. Y de todos estos secuestros es de los que ha sido exonerado en este momento y declarado inocente Israel. Sí. Y es un poco esto, a mí me llamó la atención sus primeras palabras al salir sobre yo busco libertad, pero también busco justicia por la cantidad de personas que están como yo, sin juicio. Y también este acercamiento de Luis Cárdenas Palominos, también preso, tratando de dar dinero, en fin, el cómo se vivía incluso dentro de la cárcel. Sé que tuviste la oportunidad de platicar con él, sé que también ya lo viste hace unos minutos desde la televisión. ¿Qué te pareció verlo en libertad, Jorge? Bueno, era muy emocionante verlo finalmente Israel, además tan firme y tan sobrio y tan articulado como siempre lo fue desde que estuvo detenido. Es muy impresionante y por lo puesto muy emocionante después de todos estos años de seguir su caso, de ver el infinito cúmulo de arbitrariedades y barbaridades cometidas por el gobierno y por el Estado mexicano en su contra y de su familia. Habló de una disculpa, habló de una disculpa. Vamos a ir a una pausa, pero no soltamos esta conversación con Jorge Volpi. Regresamos. Minutos, seguimos platicando de la noticia del día. Israel Vallarta sale en libertad tras permanecer casi 2 décadas en prisión. Sus primeras palabras dice: sabía que la verdad se iba a imponer. Y para nosotros es un privilegio poder platicar con el escritor Jorge Volpi, una de las personas pues, que yo creo que conocen mejor el caso y lo estudiaron a fondo. De esta novela criminal, Jorge, ¿qué es lo que resaltarías, qué es lo más increíble del caso de Florence Cassé con Israel Vallarta, de la banda de los Zodiacos? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de aquella investigación que hiciste durante tantos años? Bueno, el caso está lleno de momentos que resultarían inverosímiles, incluso si fueran una ficción, de la manera como la policía es capaz de manipular, inventar, trastocar, torturar, para justamente alejarnos de esa verdad a la que se refería Israel. Desde la invención de la banda de los Zodiacos, o sea,
crear una banda que nunca existió, asimilar a toda la familia de Israel esa banda, lanzarse con todo el poder del Estado contra una familia entera, destruirla durante años. Es absolutamente inverosímil y lamentable. Por otro lado, tener con Israel una manera de concentrar todo lo que no funciona en nuestro sistema de justicia hasta hoy también es igualmente terrible. Pensemos simplemente que si Israel estuvo más de 19 años en prisión siendo inocente, se debe a la figura de la prisión preventiva oficiosa, una figura utilizada en ese momento sobre todo por Calderón, pero que actualmente en los gobiernos de Morena no ha hecho más que ampliarse la lista de posibilidades para poder ser aplicada. Estamos viendo justamente lo que ocurre cuando esto es así, las posibilidades de que alguien inocente termine en prisión sin posibilidades de salir y sin sentencia. Cuando un sistema no funciona como el nuestro, cuando un sistema de justicia, nuestra justicia penal, que tiene una eficacia de menos del 0.5% de los delitos que se denuncian, cuando la impunidad es absoluta, cuando la justicia realmente no existe, claro, entonces es cuando el poder necesita justificar que hace su trabajo, y para eso aparecen García Lunas, que lo que hacen es estos montajes para demostrar la eficacia de la policía, porque no hay otra manera de hacerlo, o se utilizan figuras como la prisión preventiva oficiosa, que es la manera de tener a gente en la cárcel haciendo parecer que la justicia funciona cuando es exactamente lo contrario. ¿Qué le dirías, Jorge, para terminar esta entrevista, y para nosotros es muy importante tu voz? ¿Qué le dirías a Israel Vallarta, hoy que está libre, que hoy duerme ya a muchos kilómetros de la cárcel del Altiplano? Bueno, pues felicitarlo y decirle que tenía razón. Él siempre desde el principio fue alguien muy terco, empeñado en que iba a demostrar que era inocente, no quiso ninguna otra salida, ninguna otra solución que fuera esa. Ese empeño le costó muchísimos años, pero ese empeño también ahora vemos el resultado. Efectivamente, ahora una jueza haciendo su trabajo, una jueza del Poder Judicial de carrera, que lo ha declarado inocente, y esto hay que repetirlo una y otra vez. Ya tenía la presunción de inocencia antes de la sentencia, y ahora la sentencia lo confirma, de tal manera que Israel siempre ha sido inocente en contra de lo que diga cualquier otra persona. ¿Escribirías un final alternativo, una nueva edición de esta novela criminal? Pues seguramente es un caso que he seguido desde hace ya más de 10 años, sí, y junto con muchísimas otras personas, y por supuesto creo que en algún momento, no sé si en el libro o en los artículos que estaré publicando próximamente, por supuesto que volveré a referirme a este caso que representa tanto para la justicia en México. Nosotros estamos tremendamente agradecidos contigo, Jorge, por ese trabajo, por esta novela criminal. 7 años después de la publicación de esta novela, casi 20 años después de lo que ocurrió en aquel diciembre de 2005 en el caso Israel Vallarta y Florence Cassé. Gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias para ti, y un saludo, Javier. Un abrazo grande. Es el escritor, abogado también, Jorge Volpi. Y esta novela criminal, rara vez en México se tienen finales esperanzadores. En este caso, en el caso de Israel Vallarta sí lo fue. Que no se nos olvide, permanecen 2 personas más en la cárcel de manera injusta. Y bueno, lo que ha costado. Hablaba y tuve la posibilidad de platicar hoy también por la mañana con Mari Sainz, la pareja de Israel Vallarta, antes de que saliera Israel Vallarta, y decía: lo que vamos a solicitar también, dice, ya escucharemos a Israel Vallarta, pero es una disculpa del Estado mexicano. ¿Qué significa perder 20 años injustamente? Que quede claro que se recibió una sentencia absolutoria, la Fiscalía no pudo probar los delitos que le imputó, no salió por un tema del debido proceso, no salió por un trámite mal hecho burocrático, es porque la Fiscalía no pudo probar los delitos que se le imputó y que lo tuvieron durante 20 años en la cárcel a Israel Vallarta.
ahí la historia y por supuesto recomendamos tremendamente una novela criminal publicada en 2018 por el escritor Jorge Volpi.